Hola a todos. Esta es una película para ciegos y sordos sobre Jesucristo. Para ciegos porque todo lo que escribo leo y así me escuchan. Y sordos porque basta mirar lo que escribo. De cómo yo veo ahora a Jesús y que antes no lo veía así, tal como a San Pedro y su iglesia. San Juan como el discípulo amado, los evangelios conocidos y los nuevos encontrados, los apócrifos, la Navidad y la resurrección, la oración del Padre Nuestro y más cosas. Intento hacer una peli que un ciego pueda escuchar y un sordo pueda leer lo que yo he encontrado. Así yo hablo solamente lo que escribo y no voy a decir que soy el primero o el único a ver lo que yo veo, pero aún no he encontrado a nadie que haya dicho lo mismo que yo. Y les voy a mostrar que es justo decir ver y no interpretar las lecturas. La interpretación de las lecturas es muy influenciada por lo que ya todos sabemos, pero si vemos, comparamos y juzgamos nosotros mismos, y podemos quedarnos con otra interpretación. Antes también se podría hacer lo que hago yo, pero ahora es mucho más fácil con el ordenador y todos pueden hacer. Así que se puede comprobar que no estoy mintiendo ni inventando, mirando todos los evangelios al mismo tiempo, por una pantalla de un ordenador. Claro que voy a decir ahora, y lo comprobaré después, lo que he visto mirando todos los evangelios al mismo tiempo. Juan, Mateo, Lucas, Marcos y apócrifos. Entonces, lo que he visto yo y las cosas y las conclusiones a que llego, y digo mismo que cuanto más leo, más encuentro cosas distintas entre los evangelistas al respecto de los hechos de Jesús. Entonces es así lo que concluyo. No hay una lógica para que Jesús llamara a Simón de Pedro. Creo más que Jesús llamaba a Simón Pedro de piedra, porque no cambiaba, era el más fariseo de los discípulos, y la Iglesia Católica cambia la interpretación de piedra, que no cambia, para una cosa robusta, una cosa que aguanta todas las tormentas, y sobre él se tendría que crear la Iglesia de Dios. Pensad, Jesús sabe que Simón es el más fariseo de todos sus discípulos, muy agarrado a los preceptos antiguos, donde las mujeres homosexuales, transexuales no tienen importancia. La doctrina del Antiguo Testamento, donde se basa también el Alcorán, la mujer está un peldaño por debajo de los hombres, lo que es contrario a la doctrina de Jesús, donde somos todos iguales a los ojos de Dios. La Navidad es una cosa inventada. Los magos, pastores, nadie sabe. El único que podría decir algo sobre la Navidad sería San Juan. Esto porque se quedó cuidando de la madre de Jesús después de su muerte y podría haber escuchado algo de ella, pero no escribe nada de la Navidad ni de su niñez. San Juan empieza su evangelio cuando vio por primera vez a Jesús. Más tarde veremos la niñez de Jesús contada en los evangelios apócrifos, y que me parece, desde ya les digo, todo invenciones. Se hacen relatos de Jesús en niño haciendo milagros que llegan a ser tan grandes como el de resucitar a un niño, por ejemplo. No hay grandes coincidencias entre los milagros contados por los evangelistas, y deberían serlo principalmente los evangelios de Juan y Mateo, pues fueron sus discípulos. Luego, seguramente, tenían que ver y contar los mismos milagros, pero no es así. Y en los evangelios apócrifos, que son evangelios encontrados hace poco tiempo,
El Evangelio de Tomás, para mí el más completo de todos, pues escribe las enseñanzas de Jesús, su doctrina, la doctrina del bien, no cuenta ningún milagro, pero sí dichos de Jesús, y sí que son iguales o muy parecidos o con la misma interpretación que en los otros evangelios conocidos. La resurrección es distinta en los 4 evangelistas, así que se concluye que no hubo resurrección. Yo no pierdo la fe en Jesús por no haber resucitado. Yo pierdo la fe en Él cada vez que mi vida sufre golpes, porque soy humano e imaginaba un mundo mejor. Espero que sí que haya algo después y que sea bien, mejor que ahora. Lo más curioso es que en las películas sobre Jesús, los realizadores tienen que elegir sobre cuál resurrección a presentar. La de los guardias, la del ángel, con 1, 2 o 3 mujeres o todo al mismo tiempo, que es lo que más se ve. Guardias, mujeres y ángeles, todos en la misma peli. Y así también está moldada nuestra idea sobre la resurrección. Pero los evangelios no cuentan así. En uno hay un ángel, en otro hay 2, en otro es un joven vestido de blanco, en uno hay guardias, en otro fue un ángel que removió la piedra, uno aparece una mujer, en otra 2 y en otro 3. Y les voy a mostrar también tantas frases escritas de igual modo que hasta la puntuación es respetada, cosa increíble cuando los evangelios fueron escritos por distintos autores. Claro, hay siempre el efecto Espíritu Santo, que siempre sonará como una legítima defensa de este paradojo, y no hay en el Antiguo Testamento profecías sobre la resurrección. He visto algo de profecías, pero sobre la pasión, y mismo así las cosas no son así tan claras. Algunos dichos antiguos se interpretan de una forma que nos llevan a creer que se refieren a la pasión de Jesús. Puedo que los eruditos en esto vean más claro que yo. A mí, las profecías antiguas sobre la pasión las veo muy, digamos, forzadas. Su adaptación a la pasión y profecías sobre la resurrección y dichos de Jesús sobre esto, lo tenéis que mirar conmigo y juzgar. Para que se crea en la resurrección, esta deberá ser igual al menos en los discípulos. Se concluye que no hay resurrección de ese hombre llamado Jesús. La oración del Padre Nuestro no es lógica. Un hombre humilde como Jesús no podría hacer una oración sobre él mismo. ¿No lo veis así? Por ejemplo, hay una parte de la oración que solo sería para ricos. Estos les piden el pan a diario y él siempre les da. El pobre también pide lo mismo y él cada vez le da menos. ¿No lo veis? Los evangelios apuntan para un Judas que murió ahorcado por remuerdos por haber entregado a Jesús. Y lo que veo, lo que me parece más lógico, es que fuera Pedro a entregar Jesús a los fariseos, porque querría ser rey, tal como los otros discípulos de una de las 12 tribus de Israel. Querría que Jesús mostrara a los fariseos, sacerdotes y doctores de la ley, su poder y sus palabras. Por eso Pedro llevó a Jesús a los sacerdotes, y Jesús fue detrás de él como un cordero para un matadero. Lo que cuenta sobre el resto de Jesús es distinto entre los evangelistas, pero las cosas no fueron como Pedro imaginara. Entonces, este se quedó solo y irado. En el monte de los Olivos encontró a Judas y probablemente lo estranguló y le puso una cuerda tirando de un árbol, simulando un ahorcamiento, y contó después otra historia, la que ya sabemos sobre Judas, que San Juan era despreciado por los otros por ser homosexual, y por eso a Jesús le gustaba más que a los otros. A Jesús siempre le gustaba más de los despreciados, pobres y humildes. Hace de San José un tonto, y no creo que sea así. Además, me veo en la piel de San José, el marido de la Virgen, pues también soy un José. Jesús caminando sobre las aguas, también no lo veo claro. Creo mismo que Jesús se acercó de los barcos nadando. Antes de explicar de cómo debéis hacer para ver lo mismo que yo, debo referir que también creía conforme escuchaba en las misas, y tenía la misma fe que aquel ser más insignificante o poderoso que tanto cree en Jesús hasta el punto
al punto de dar su vida por él. Es que ahora, y debido a esto de poder ver todos los evangelios al mismo tiempo, o sea, ahora es mucho más fácil ver una escena de Jesús en un evangelio y compararla con otro u otros. Desde ya el evangelio de Mateo y Marcos son muy parecidos. Digo mismo que partes fueron copiadas, les voy a probar. Les voy a poner en duda si hubo mismo la cena pascual. Y si hubo alguna enseñanza del maestro para que después de su muerte hubiera una iglesia suya con el Pedro a la cabeza. No sé si por la edad es que yo ahora para creer tengo que ver las cosas con más sentido, más lógica. Las historias sobre Jesús tenían que cuadrar mejor entre los evangelios y lo vais a ver, no cuadran. Y en algunas nada de nada. La acción del Espíritu Santo en los evangelistas es muy dudosa. Para mí, puros y simples inventos. Esto de que se acercó un ángel iluminando a los evangelistas es muy fuerte. Se tiene que tener mucha fe para creer y se tiene que tapar los oídos y los ojos para continuar a creer con la misma fe de siempre. Yo no soy así. Yo busco la verdad y todos deberían buscar la verdad. No seguir igual. Creer o tener fe solo porque nuestros antepasados así nos enseñaron, nuestros padres, abuelos, pueblo, seguidme. Y en el final yo estoy seguro que no vais a tener la misma fe en Jesús que ahora. Empecé por el Evangelio de San Juan. Después vemos la misma escena contada por San Mateo, luego San Lucas y San Marcos. Lo lógico es que Juan empezara por la Navidad, pero San Juan no escribe nada sobre la Navidad. Lo raro que es, ¿no? Ya les dije por qué. Repito, Juan se quedó con la madre de Jesús después de su muerte y sería hasta normal que María contara algo sobre la niñez de Jesús. Pero no es así. El Evangelio de Juan empieza por Jesús cerca de Juan el Bautista. Y cómo Jesús ha conocido a San Pedro y su hermano, San Andrés. Tomad atención, pues empiezan ya mis dudas de cómo Jesús conoció a Simón, porque ninguno de los otros evangelios se cuenta de la misma manera. Hay alguna semejanza entre los evangelios de Mateo y Marcos, pero se ve que son distintas situaciones. Y cómo Jesús cambió el nombre a Pedro, lo raro que es cambiar un nombre a una persona. Todos nosotros llamamos otros nombres a algunos de nuestros amigos, pero cambiar un nombre, como cuentan que hizo Jesús, cambió el nombre de un nombre de Simón para Pedro, no tiene lógica alguna, ¿no lo veis? Es mucho más lógico creer que Jesús llamaba a Simón Pedro de piedra, porque no cambiaba su pensamiento en relación a la humanidad. Parece Simón Pedro, el Dios es apenas para los hombres, los machos y para su pueblo. Vamos a empezar con las lecturas de los evangelios. Iremos con calma porque no soy ningún erudito. Oigan, ¿ustedes creen mismo que el Espíritu Santo, creen mismo en el Espíritu Santo y en los ángeles? Es que sí, podéis mirar otras cosas, no lo que voy yo a mostrar. Es una simpatía mía para con ustedes, de modo que no pierdan tiempo, pues nunca conseguirán ver más adelante. Evangelio según Juan. No voy a leer todo el Evangelio, apenas algunas partes que he señalado. Esto para los sordos. Al día siguiente, otra vez estaba Juan con 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y al volverse Jesús y ver que ellos lo seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y lo habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos
hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y lo trajo a Jesús. Y mirándolo, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonas, tú serás llamado Cefas, que traducido es piedra. Entonces es así. Les voy a repetir para recordar después al mirar los otros evangelios. Jesús andaba cerca de Juan Bautista, este lo bautizó y al día siguiente, al mirarlo, dijo a dos de sus discípulos que Jesús era el Cordero de Dios. Uno de estos era Andrés, hermano de Simón Pedro, al cual lo encontró y le dijo que había hallado al Mesías. Entonces no fue Pedro el que primero dijo que Jesús era el Mesías, tanto que por esta afirmación Jesús delegó en Pedro su iglesia, diciendo que no fue la carne que le había revelado por el Padre que está en el cielo. Pero te equivocas, Jesús. Fue Andrés que dijo a Pedro, su hermano, que tú eras el Mesías. Y lo llevó hasta Jesús, que le cambió el nombre para Pedro, Cefas, cuya traducción es piedra. Vamos a ver en el Evangelio, según San Mateo, si la historia del encuentro con Simón Pedro es igual a la de San Juan. Debería serlo, pues estos dos evangelistas fueron discípulos de Jesús, lo que no fueron Lucas ni Marcos. Así sus relatos tienen que ser iguales o muy parecidos, ¿verdad? ¿No? Vamos a leer entonces el encuentro de Jesús con Pedro en Mateo. El Evangelio de Mateo empieza por los ancestrales de Jesús, la Navidad, los Reyes Magos, la huga de San José para el Egipto, vuelta de José de Egipto. Miren de cómo es raro que San Juan no haya contado nada del pasado de Jesús en su Evangelio. Después del bautismo de Jesús y las tentaciones del desierto, y nos interrogamos de por qué Juan no cuenta estas cosas de la tentación. Recordaros, Juan dijo que al día siguiente, al bautismo de Jesús, conoció a Pedro. Ahora no vamos a ver este pasado de Jesús. Voy a volver más tarde, porque es nítido que San Mateo inventó otro por él, más lógico. Ahora es de cómo ha conocido Jesús a Simón Pedro. Evangelio de Mateo. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano, Andrés, que echaban las redes al mar, porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, esto es importante, ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaba en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Pero Andrés no estaba con Juan el Bautista. Mateo cuenta que Andrés y su hermano Simón, que todavía no era Pedro, iban a echar las redes al mar, pues eran pescadores, y inmediatamente ellos largaron las redes para seguir a Jesús. ¿En cuál versión vos gusta más? Antes de pasar al Evangelio de San Lucas, para ver cómo conoció Jesús a Simón Pedro, veamos primero aquí en Mateo de cuando Jesús dijo que Simón pasaba a llamarse Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonas, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo.
Después de algunos grandísimos milagros como la curación de endemoniado, cura de la suegra de Pedro, un leproso, un paralítico y curas diversas de las que después vamos a comparar con las otras curas miraculosas contadas por los demás evangelistas, vemos que Jesús puso el sobrenombre de Pedro a Simón cuando Simón, que Jesús era el Cristo, después de salir por grupos de apóstoles curando y enseñando por los pueblos. Y más, iba a ser él el jefe de su iglesia. Pero ¿por qué no cuenta igual a San Juan? ¿Por qué? Aprovecho para mostrar que hay una selección de palabras escritas en estos versículos de Mateo que ustedes van a ver que se repiten en los otros evangelios. Las voy a señalar para comparar dentro de poco. Es esto. Y Judas Iscariotes, el mismo que lo entregó. Veamos entonces cómo conoció Jesús a Simón Pedro en el Evangelio de San Lucas. Lucas no era discípulo, no vio ni escuchó a Jesús directamente. Era lo que oía de él en su tiempo. En Wikipedia se dice que era un médico que se había tornado discípulo de los apóstoles y después siguió a San Pablo, que habría tornado el fundador de la Iglesia Ortodoxa. Así que Lucas empieza su evangelio por un anuncio de un ángel. No se sabe el nombre del nacimiento de Juan el Bautista, y después otro ángel, Gabriel, anunciando el nacimiento de Jesús. La Navidad en Belén con pastores, pero sin reyes magos. Con circuncisión y vuelta de Jesús a Nazaret, donde nunca ha salido. Al contrario de Mateo, que San José fue preelegido, y lo gracioso de que cuando hacen San José un tonto, que es como yo me imaginaría si estuviera en la piel de San José, la escena del niño Jesús con 12 años en el templo de Jerusalén, después de tener que quedar 3 días fuera en las fiestas de Pascua, y que responda al padre: San José, me quedé en casa de mi padre. Dígame de verdad, ¿cuál sería la reacción de un padre de un niño de 12 años responder así al padre? Es que cualquiera le daba inmediato un par de hostias. ¿Y qué habría de pensar José de María? Que le conoció exactamente en el mismísimo templo, que era ni más ni menos que la residencia de María, ¿no es verdad? La niña me llegó embarazada, preña por alguno de esos sacerdotes, seguro, y me ha mentido todo el tiempo. Nadie sabe del pasado de Jesús. El único que podría decir algo sería San Juan, porque se quedó cuidando de la madre de Jesús. Pero se cree en los ángeles y en un Espíritu Santo, revelador de verdades escondidas a la humanidad. Pues no ven lo mismo que yo. En Lucas hay también el bautismo de Jesús por Juan y las tentaciones en el desierto. Lo raro es de cómo el Espíritu Santo revela a Mateo y Lucas las tentaciones de Jesús en el desierto después de su bautismo, y no tenga hecho lo mismo con Juan. Y este cuenta todo lo distinto de estos dos. Y mismo en estos dos las historias son distintas. Es lo que se ve leyendo. Claro que después vienen los otros a decir que es lo mismo porque cuenta la interpretación. Es decir, que es lo mismo porque la interpretación y el sentido es lo que cuenta. Pero para mí no. Las cosas tienen que cuadrar mejor. Veamos entonces cómo Lucas cuenta cómo Jesús conoció a Pedro. Estaba Jesús en cierta ocasión junto al lago de Genezaret, y la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Vio entonces 2 barcas a la orilla del lago. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que le separase un poco de tierra. Se sentó y estuvo enseñando a la gente desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: rema al lago adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón respondió: Maestro, hemos estado toda la noche faenando sin pescar nada, pero pues que tú lo dices, echaré las redes. Lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces. Como las redes se rompían, hicieron señas a sus compañeros de otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron las 2 barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pues tanto él como sus hombres estaban sobrecogidos de estupor ante la cantidad de peces que habían capturado. Y igualmente Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón,
Entonces Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de llevar las barcas a tierra, dejaron todo y lo siguieron. Ya es distinta de la del Evangelio de Mateo. Aquí en Lucas, ellos no largaron inmediatamente las redes, no. Aquí Jesús fue en la barca para hacer más un milagro, o más una invención de Lucas, u otro, eso sí. Antes de este encuentro, Lucas cuenta también que Jesús ya hacía muchos milagros hasta de la cura de la suegra de Pedro, pero solo conoció a Pedro después. Fue ahora en la barca y son unas contradicciones tremendas. Y entonces, completamente distinto al Evangelio de Juan, donde Jesús aún no era conocido y andaba cerca de Juan el Bautista. A ver si en Lucas se encuentra el momento de poner el nombre de Pedro al Simón. Por aquellos días Jesús se retiró al monte para rezar y pasó la noche orando a Dios. Al hacerse de día reunió a sus discípulos y eligió entre ellos a dos, a quienes dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago el hijo de Alfeo, Simón llamado Zelota, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajando después con él, se detuvo en un llano donde estaban muchos de sus discípulos y un gran gentío de toda Judea y Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para escucharle y para que les curara de sus enfermedades. Así que en Lucas, Jesús eligió 12 y que llamó a Simón de Pedro. No es como cuenta Juan, una cosa es igual entre Lucas y Mateo. Es que viene al final de la elección de los 12 que Judas Iscariote sería el traidor. Eso sí, es igual. Les llamo la atención de esto porque vamos a ver mucho la insistencia en Judas como un traidor. Iréis ver conmigo como tanta insistencia tantas mentiras o invenciones acaban por fallar. Falta ver cómo cuenta el evangelista San Marcos el encuentro de Jesús con Pedro. San Marcos empieza su evangelio por Juan Bautista y el bautismo de Jesús, seguido de las tentaciones del desierto, como en Mateo, y la elección de Simón y su hermano Andrés. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y su hermano Andrés que echaban las redes en el lago, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo les haré pescaderos de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando la barca de su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Pero esas mismas palabras las he leído a poco en Mateo. Vamos a ver de nuevo Mateo. Mientras caminaba a orillas del mar, Jesús vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme y yo les haré pescadores de hombres. Es completamente imposible que dos autores, distanciados en el tiempo y lugar, escribieran de tal forma igual hasta en la puntuación. Eso fue copiado, ya no voy a decir inventado, pero copiado. Pero también hay la acción del Espíritu Santo. Para los que quieren continuar a creer en ángeles, ya no quieren ver más. Ahora, de cómo Jesús puso el nombre a Pedro. Elección de los dos. Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. Y instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Santiago el Zebedeo; Juan el hermano Santiago, quien puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. Pero si son las mismas palabras que están en Mateo, que esto sería totalmente imposible, estando dos autores tan distanciados en tiempo y lugar. Es nítido que es copiado, y cuando las cosas no cuadran, tenemos que afirmar que es inventado. Bueno, a no ser que una vez más el Espíritu Santo haya iluminado a los dos evangelistas para respetar no solo las mismas palabras, pero también la puntuación, esmerándose hacia el Espíritu Santo, de modo que se ve que ha dado una inspiración perfecta a ambos. Si los relatos no son iguales, entonces es una mentira. Tenemos que hacer un esfuerzo para seguir adelante e intentar encontrar la verdad. Ya hemos visto que las traducciones que llegaron hasta el día de hoy
nos dicen que Simón pasó a llamarse Pedro y que sería la base de su iglesia, y no cuadra entre los 4 evangelistas. Y tenemos que decir directamente que es mentira que Jesús haya dicho que Pedro sea el jefe de su iglesia. Como a mí nadie me prueba que Jesús no llamara a Simón de piedra, pero no por aguantar su iglesia, pero porque él no cambiaba su mentalidad. Aún no vamos a los milagros de Jesús, que van a ver que también no cuadran. Y unos cuentan unos milagros y otros cuentan otros. Y los milagros parecidos, sus historias no cuadran, pero antes tenemos que ver eso del Judas, el traidor. Vamos a la cena pascual, empezando por el Evangelio de Juan. Después Mateo, Lucas y Marcos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no si no lavaste los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar, y por eso le dijo: no estáis limpios todos. Así que después que los hubo lavado los pies, tomó su manto, vio a la mesa, y les dijo: ¿sabéis lo que es hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, a quien yo daré el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariotes, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la voz, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces lo que hay a retener en estos versículos de la cena pascual de Juan: Jesús ha lavado los pies de los apóstoles para mostrar una actitud humilde para con todos, y este gesto también serviría para limpiar sus impurezas. ¿Cómo es difícil para un lector ver una sala donde Jesús lava los pies a todos sus apóstoles y no lavar los pies de Judas? Es claro que Juan escribe que Pedro preguntó a él, Juan, que estaba recostado sobre el pecho de Jesús, para que le dijera quién era el traidor. Me imagino una escena así, y Jesús susurrando a Juan. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él, entonces, Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pie lo dio a Judas Iscariotes, hijo de Simón. También no estamos con dudas que Jesús estaba reunido en una sala con sus 12 apóstoles, y que después uno de ellos salió, Judas Iscariotes. Por lógica, la sala se quedó con 11 más Jesús. Miren, ahora esto, en continuación de la cena pascual, ya con Judas Iscariotes fuera, Jesús
empezó a enseñar. Pero surge algo, otro Judas aparece y toma el lugar del Judas que salió. Pero es una broma, ¿no? Justo en una sala donde estaba somente Jesús y sus apóstoles, llega otro con el mismo nombre, que se acomoda como si ya hiciera parte de ese grupito de Jesús. Miren, esto no es interpretar, es simplemente leer. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el Consolador, Jesús lo repite como si hubiera tragado una caseta, o será que fue más puesto como dicho por Jesús, pero siendo en verdad colocado por otros. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, del Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Continuamos con Judas en el Evangelio de San Juan. Arresto de Jesús. Y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondió a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Miren lo que escribe Juan. Llegó Judas con una compañía de soldados y alguaciles de los sacerdotes y fariseos para arrestar a Jesús, y fue allí con antorchas, linternas y armas. Juan estaba allí y vio todo esto. Y sobre Judas, Juan no escribe nada más. Veremos ahora la cena pascual de Mateo, a ver si es igual a la de Juan. Debería serlo. ¿No piensan así ustedes? Entonces uno de los dos, que se llamaba Jesús Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús. ¿Dónde queréis que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad y a cierto hombre y decir: el maestro dice: mi tiempo está cerca, en tu casa lo haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos de gran manera comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le había entregado, dijo: soy yo, maestro. Lo dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos, porque es mi sangre del nuevo pacto, porque mucha es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. No están contando las diferencias, ¿o están? Entonces lava pies de Juan. ¿Y cómo es esto de que Judas dijo mismo a Judas directamente que era él el traidor? Porque Juan no escribe nada del tomad y comed, este es mi cuerpo y mi sangre. Se olvidó de escribir.
quizá no haya tenido tiempo de hacerlo, o no lo haya visto así tan importante, se lo creen ustedes, ¿no? Vale, yo voy a seguir con el Judas. Juan no escribe, pero Mateo escribe que Judas se acercó de los sacerdotes del templo para combinar la entrega de Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Veamos entonces el resto de Jesús del Evangelio de Mateo. Y mientras todavía hablaba, vino Jesús, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besaré, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús tendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen su espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con una espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me aprendisteis. Mas todo eso sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pero esto no es igual de Juan. Aquí Judas no llegó con una compañía de soldados y antorchas. En Mateo es gente con espadas y palos. Y Judas se adelanta y da un beso en Jesús. ¿Por qué Juan no cuenta la del beso? ¿Sabéis por qué no cuenta? Porque no hubo un arresto así. Jesús se entregó voluntario cuando acompañó a Pedro a visitar Nicodemos y de a los demás sacerdotes. No piensan así. Bueno, a mí me da que sí, porque Jesús dijo que se entregó como un cordero. Y esto no lo imagino como una gran hazaña, pero algo sencillo, como seguir a Pedro en las fiestas de la Pascua por Jerusalén, y Pedro, tal como los demás apóstoles, deberían querer ser reyes de las tribus de Israel, o al mínimo, después de pasar 3 años con Jesús, tener al menos el reconocimiento de los sacerdotes y doctores de la ley de su tiempo. Por eso yo veo lógico que Jesús llamara a Pedro de traidor. Él sí que fue el traidor. Traidor no por negarlo, pero por entregarlo. Y después del arresto de Jesús, ¿qué pasó a Judas? ¿Será que Mateo no cuenta nada como Juan? Veamos. Entonces, Jesús, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata de los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el tiempo salió, y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es un precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellos el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Fijad esto. Los sacerdotes compraron con las 30 monedas de plata el campo del alfarero después que Judas se ahorcara con remuerdos por haber entregado a Jesús. Miren ahora lo que dice Pedro y los hechos de los apóstoles del mismo Pedro. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este misterio. Este pues, con el salario de su iniquidad,
adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces no arrojó Judas las 30 monedas de plata en el templo y los sacerdotes declararon con ellas el campo llamado de sangre. ¿Qué va? Fue el mismísimo Judas que ha tenido tiempo de comprar el campo y después ahorcarse en un árbol de este. Bueno, ahorcarse aquí. Esto solo lo cree quien quiera. Tiene más lógica que Pedro haya encontrado a Juan en este mismo campo y lo tenga estrangulado. Y después lo colgó de pendurón hasta se le reventó las entrañas a Judas. ¿No lo veis así? Pero si la historia cuadra mejor, ¿no os parece? Y después mete la historia de que Judas entregó a Jesús y después con los remuerdos que Judas entregó a Jesús y después con los remuerdos se ahorcó. Antes de pasar a Lucas y después a Marcos, para ver lo que escriben estos sobre Judas, voy a mostrar que Jesús dijo mismo que era el traidor en Juan, después en Mateo. Juan, Jesús anunció la negación. Les dijo Simón Pedro, Señor, ¿de dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedes seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En Mateo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte los olivos, entonces Jesús les dijo, todos vosotros vos escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Las historias de negación de Pedro no son iguales. La interpretación se puede considerar igual. Pero hay ahora un dado nuevo a fijar. Es que Jesús dice Mateo que después que haya resucitado, irá delante de ellos hacia Galilea. Veamos entonces lo que escribe Lucas al respecto de la cena pascual y sobre Judas.